El descubrimiento llegó un martes. No fue dramático ni cinematográfico. Fue callado, como la mayoría de las tragedias reales. La ciudad nunca duerme del todo. Hay rincones donde la luz de los faroles se quiebra contra ventanas empañadas, donde el ruido del tráfico se disuelve en un murmullo constante que nadie escucha ya. En uno de esos edificios olvidados por el tiempo, en el distrito de San Telmo, entre calles adoquinadas y balcones con barandas oxidadas, vivía Martina Solís. Tenía 32 años y una rutina tan predecible que los vecinos podían ajustar sus relojes con ella. Cada mañana, a las 6:15, sus pasos resonaban en la escalera de mármol agrietado. Descendía 5 pisos con una taza de café en la mano. Nunca derramaba una gota. Trabajaba como archivista en un estudio jurídico del centro, un empleo que exigía precisión y silencio, 2 cualidades que Martina dominaba con maestría inquietante. Regresaba siempre a las 7 de la tarde, subía las mismas escaleras con la misma cadencia y se encerraba en su departamento hasta el día siguiente. El edificio era un organismo viejo, construido en 1927, con esos techos altos que guardaban el eco de conversaciones muertas. 12 departamentos distribuidos en 6 pisos, una mezcla caótica de vidas que apenas se rozaban. En el primero vivía la señora Echeverría, una mujer de 70 años que regaba sus plantas con agua bendita y conversaba con fotografías de su esposo muerto. En el tercero, un estudiante de medicina que nunca apagaba las luces y cuyo departamento olía perpetuamente a formol y cigarrillos baratos. En el cuarto, una pareja joven que discutía en voz baja, pero con una intensidad que hacía temblar las paredes. Martina ocupaba el apartamento 5B, justo frente al de Damián Ortega, un hombre de 45 años que trabajaba desde casa. Nadie sabía exactamente en qué. Diseño gráfico, decía cuando alguien preguntaba, pero sus horarios eran erráticos, sus visitas extrañas. A veces pasaba días sin salir, otras veces llegaba de madrugada con bolsas que arrastraba con esfuerzo hasta su puerta. Tenía el cabello gris prematuramente, líneas profundas alrededor de los ojos y una forma de mirar que hacía sentir a la gente como si estuviera siendo catalogada, archivada en algún rincón oscuro de su mente. El balcón de Martina daba a un patio interno, un cuadrado de cielo encajonado entre paredes de ladrillo manchadas por la humedad. Desde allí podía ver otros balcones, ventanas iluminadas que revelaban fragmentos de vidas ajenas. Le gustaba sentarse ahí en las tardes de otoño, cuando el sol moría detrás de los edificios y el aire se volvía denso, casi líquido. Fumaba un solo cigarrillo, siempre el mismo horario, y observaba. Era un ritual privado que compartía sin saberlo con otros inquilinos que también miraban. También esperaban algo que nunca terminaba de llegar. Pero había algo que Martina no sabía. Había ojos que la observaban con una dedicación que excedía la curiosidad casual. Desde el departamento 5C, justo en diagonal al suyo, Damián había convertido la observación en un arte minucioso. Tenía un cuaderno negro donde registraba horarios, rutinas, detalles. 6:17 AM. Sale con taza azul. 7:04 PM. Regresa, revisa el correo. 8:30 PM. Balcón, un cigarrillo. Mira hacia el oeste. Las anotaciones llenaban páginas y páginas, escritas con una letra pequeña y compacta que delataba obsesión. En el edificio había una tensión que nadie podía nombrar. Era como el zumbido de un cable de alta tensión, invisible pero constante. La señora Echeverría había notado que alguien movía sus macetas de posición durante la noche. El estudiante de medicina había encontrado su cerradura forzada, aunque nada parecía faltar. La pareja del cuarto había dejado de discutir de repente, un silencio que resultaba más perturbador que sus peleas. Martina guardaba sus propios secretos. En el cajón de su mesa de noche había una fotografía que miraba cada noche antes de dormir. En ella, una niña de 8 años sonreía junto a un hombre de aspecto severo. La niña era ella, el hombre era su padre. Detrás de la foto, con letra infantil, había una inscripción: para papá, que siempre me cuida.
pero hacía 20 años que su padre estaba muerto. Suicidio, dijeron. Ella había encontrado el cuerpo. Lo que nadie sabía era que Martina visitaba cada martes la tumba de su padre en el cementerio de Chacarita. Llevaba siempre la misma flor, un lirio blanco, y hablaba con él. Le contaba sobre su trabajo, sobre los casos que archivaba, sobre las injusticias que detectaba en los expedientes. Hoy encontré otro, papá, decía en voz baja, otro culpable que quedó libre. Su voz temblaba de una rabia contenida que nunca mostraba en ningún otro momento de su vida. El otoño avanzaba y las hojas caían en el patio interno como monedas de cobre. Marzo se consumía en días cada vez más cortos. Había una humedad en el aire que se pegaba a la piel, que hacía crujir las maderas viejas del edificio. En las noches, los sonidos se amplificaban. El goteo de una canilla mal cerrada, el susurro del viento colándose por los ductos de ventilación, pasos que subían y bajaban las escaleras a horas improbables. Damián había intensificado sus observaciones. Ahora usaba binoculares. Desde su balcón, oculto detrás de una cortina traslúcida, seguía cada movimiento de Martina con una concentración casi religiosa. Había notado algo que ella intentaba ocultar. A veces, cuando creía que nadie miraba, sostenía conversaciones completas consigo misma. Movía los labios, gesticulaba, como si estuviera discutiendo con alguien invisible. Y en esos momentos, su rostro se transformaba. La calma habitual se quebraba y aparecía algo salvaje, antiguo. El edificio tenía un sótano al que nadie bajaba. La puerta estaba sellada desde hacía años, después de que una inundación destruyera las cañerías. Pero recientemente, la señora Echeverría había escuchado ruidos allí abajo, golpes metálicos, como si alguien arrastrara cadenas. Lo mencionó en el pasillo, pero todos la descartaron. Ella era vieja, decían, la soledad le jugaba malas pasadas. Una tarde, mientras Martina revisaba su correo en el hall de entrada, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía. Era ella, fumando en su balcón, tomada desde un ángulo que solo podía conseguirse desde otro edificio, o desde otro departamento. Le dio vuelta a la imagen. Detrás, con letra irregular, decía, «Te veo». Sus manos temblaron apenas un segundo antes de guardar la foto en su bolso. Su rostro no mostró nada. Subió las escaleras como siempre, con la misma cadencia, pero algo había cambiado en la forma en que miraba las puertas cerradas del pasillo. Esa noche no salió al balcón. Permaneció en su departamento con las luces apagadas, observando a través de las cortinas. El patio interno estaba oscuro, apenas iluminado por la luz que escapaba de algunas ventanas. Contó mentalmente los balcones que tenían ángulo visual hacia el suyo. 3. El 4C, vacío desde hacía meses. El 6B, ocupado por un anciano sordo que apenas salía de su cama. Y el 5C. Damián recordó entonces detalles que había pasado por alto. Las veces que había sentido su mirada en el pasillo. La forma en que siempre parecía estar saliendo de su departamento justo cuando ella llegaba. Ese encuentro casual en el supermercado, a 6 cuadras del edificio, donde él había aparecido detrás de ella en la fila de la caja. ¡Qué coincidencia!, había dicho con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. En su mesa de trabajo, Martina abrió su laptop. Tenía acceso a bases de datos que su empleo le proporcionaba. Buscó el nombre, Damián Ortega. Los resultados la hicieron contener el aliento. Había estado involucrado en un caso 5 años atrás. Una orden de restricción. Una mujer llamada Laura Méndez había denunciado acoso sistemático. Fotografías no autorizadas. Seguimientos. Mensajes obsesivos. El caso se había cerrado por falta de pruebas contundentes. Laura se había mudado de la ciudad. Nadie supo más de ella. Martina imprimió todo lo que encontró y lo guardó en una carpeta. Su entrenamiento como archivista le había enseñado que la información era poder, pero también que debía organizarse con método. Creó un sistema, fechas, patrones, evidencias. Estaba construyendo un expediente, preparándose para algo que aún no podía nombrar. Afuera, la noche se espesaba. En el departamento 5C, Damián miraba la pantalla de su computadora. Tenía varias ventanas abiertas,
En una, las fotografías que había tomado de Martina a lo largo de meses. En otra, un documento donde detallaba cada aspecto de su vida. Y en una tercera, el perfil que había creado de ella. Solitaria, metódica, trauma infantil evidente, potencial víctima perfecta, resistencia estimada, alta. El viento golpeó contra las ventanas con un silbido agudo que recorrió todo el edificio. En algún lugar, una puerta se cerró de golpe. Los ojos en el balcón permanecieron abiertos, vigilantes, esperando el momento preciso en que la calma se quebraría para siempre. La mañana llegó con la misma luz gris que tenían todos los días de otoño en Buenos Aires. Martina no había dormido. Había pasado la noche sentada en la oscuridad, escuchando los sonidos del edificio, tratando de distinguir cuáles eran normales y cuáles no. A las 5 de la mañana, escuchó pasos en el pasillo. Se acercó a la puerta con cuidado y miró por la mirilla. Era Damián, bajando las escaleras con una bolsa de basura. Pero había algo raro en la forma en que la cargaba, como si pesara más de lo normal. Cuando el silencio regresó, Martina se dio cuenta de que la tensión en su cuerpo no había cedido. Había una electricidad bajo su piel, un hormigueo que le recorría la espalda. Reconoció esa sensación. La había sentido de niña, la noche antes de encontrar a su padre. Una certeza irracional de que algo terrible estaba por suceder. La señora Echeverría había notado un olor. Subía desde el sótano, un hedor dulzón que se colaba por las rendijas de la puerta sellada. Llamó al administrador del edificio, un hombre de mediana edad llamado Peralta, que solo aparecía para cobrar el alquiler y desaparecía ante cualquier problema. Esta vez, la insistencia de la anciana lo obligó a venir. Abrieron la puerta del sótano con dificultad. El candado estaba oxidado pero intacto, lo que descartaba que alguien hubiera entrado recientemente por allí. Peralta bajó primero, con una linterna que proyectaba sombras temblorosas sobre las paredes húmedas. El olor se intensificó. La señora Echeverría se quedó arriba, tapándose la nariz con un pañuelo. Una mujer joven, 20 y tantos años, vestida con ropa que alguna vez había sido elegante. Estaba sentada contra la pared, con las manos atadas frente a ella con cinta adhesiva, los ojos abiertos, fijos en algún punto invisible. La piel tenía ese tono grisáceo que la muerte regala después de varios días. El olor era insoportable. Peralta vomitó en una esquina antes de poder sacar su celular. Sus manos temblaban tanto que tardó 3 intentos en marcar el número de emergencias. Mientras esperaba que contestaran, su linterna iluminó algo más, marcas en el suelo, como si el cuerpo hubiera sido arrastrado hasta allí. Y en la pared, escrita con lo que parecía ser sangre seca, una sola palabra: mentirosa. El detective a cargo era un hombre llamado Román Aguirre, 52 años, 30 de los cuales los había pasado viendo lo peor de la humanidad. Tenía esa mirada cansada de quien ha dejado de sorprenderse, pero no de conmoverse. Su compañera, la subinspectora Lucía Vargas, era más joven, 26 años, con ese fuego en los ojos que solo tienen los que aún creen que pueden cambiar algo. Mientras el equipo forense trabajaba, Vargas comenzó a interrogar a los vecinos. Nadie recordaba haber visto a Carolina entrar al edificio. Nadie había escuchado gritos o forcejeos. El estudiante de medicina recordaba haber escuchado ruidos en el sótano 2 noches atrás, pero lo había atribuido a las cañerías. La pareja del cuarto había estado fuera de la ciudad esa semana. La señora Echeverría había oído lo que describió como conversaciones, pero no podía precisar de dónde venían. El análisis preliminar de la escena reveló algo crucial. El cuerpo había sido colocado allí después de la muerte. El lividity pattern, las manchas rojizas que aparecen cuando la sangre se asienta por gravedad, indicaba que Carolina había estado tendida boca arriba en otro lugar por al menos 6 horas antes de ser movida al sótano. Eso significaba que el asesinato no había ocurrido allí. El sótano era solo un escenario, un lugar de exhibición. Aguirre revisó personalmente cada rincón del sótano. En uno de los cuartos,
encontró algo que hizo que su instinto se erizara. Un viejo espejo de cuerpo completo, de pie contra la pared, limpio de polvo, a pesar de que todo lo demás estaba cubierto por años de suciedad. Se acercó y vio que detrás del espejo había marcas en la pared. Arañazos profundos en el yeso, como si alguien hubiera intentado desesperadamente escapar de algo. Aguirre guardó las fotos en una bolsa de evidencia y sintió ese peso familiar en el pecho. Este no era un crimen de oportunidad. Esto había sido planificado, ejecutado con método, y lo peor, probablemente no era el primero. Martina se arrodilló frente a una tumba. Desde su posición, Vargas no podía leer el nombre, pero escuchó cuando Martina comenzó a hablar. Lo sé, papá. Sé quién es, y sé lo que hizo. Vargas sintió un escalofrío. Sacó su teléfono y tomó una foto de la lápida usando zoom. El nombre decía Alberto Solís, 1965-2005. Descansa en paz. Cuando buscó el nombre más tarde en la base de datos, encontró algo que hizo que todas las piezas comenzaran a encajar de una forma perturbadora. Alberto Solís había sido detective de la policía de Buenos Aires. Se había suicidado en su casa después de que una investigación interna descubriera que había plantado evidencia en varios casos. 3 hombres habían sido encarcelados injustamente por su culpa. Cuando la verdad salió a la luz, Solís no pudo soportar la vergüenza. Dejó una nota que decía simplemente: no pude protegerla. Vargas escribió todo en su cuaderno, trazando líneas invisibles entre datos. Había algo aquí que aún no podía ver completamente, pero la forma se estaba revelando lentamente, como una fotografía emergiendo en el cuarto oscuro. En el edificio, las luces se iban apagando una por una. Pero en el departamento 5C, Damián permanecía despierto, mirando fijamente las fotografías que Aguirre no había encontrado todavía. Las que guardaba en una caja fuerte oculta detrás de un falso panel en su armario. Había 27 fotografías, 27 mujeres diferentes, y Carolina Vidal era solo la más reciente. El registro de los departamentos comenzó al amanecer del miércoles. El proceso era lento, meticuloso. Cada inquilino esperaba su turno con una mezcla de indignación y miedo. La señora Echeverría lloró cuando revisaron sus cajones, no por tener algo que ocultar, sino porque le recordaba el allanamiento que sufrió durante la dictadura, cuando buscaban a su hijo que nunca regresó. El estudiante de medicina se puso nervioso cuando encontraron su colección de bisturíes y material quirúrgico no declarado, pero todo estaba relacionado con sus estudios, nada más. La pareja del cuarto, Miranda y Sebastián, tenían sus propios secretos. En su departamento encontraron documentación falsificada, pasaportes con nombres diferentes. Resultó que estaban huyendo de las deudas de un negocio fallido en Córdoba. Aguirre los dejó en manos de otra división. Eran criminales, pero no asesinos. En su escritorio encontraron la carpeta, la que Martina había preparado sobre Damián. Aguirre la abrió y sintió que algo fundamental cambiaba en su comprensión del caso. Había recortes de periódicos, impresiones de bases de datos, fotografías tomadas con teleobjetivo. Martina había estado investigando a su vecino con el mismo rigor con el que archivaba casos legales. «¿Qué es esto?», preguntó Aguirre, sosteniendo la carpeta. Martina lo miró directo a los ojos. «Evidencia», respondió sin vacilación. «Ese hombre es un depredador. Y ustedes están perdiendo tiempo revisando mi departamento cuando deberían estar arrestándolo». Vargas intervino. «¿Cómo consiguió esta información? Algunos de estos documentos son confidenciales». «Tengo acceso laboral a ciertos archivos», admitió Martina. «Pero todo lo que hay ahí es real. Damián Ortega estuvo involucrado en un caso de acoso hace 5 años. La mujer que lo denunció, Laura Méndez, desapareció. Nunca se la volvió a encontrar». Aguirre intercambió una mirada con Vargas. Esto era irregular, potencialmente ilegal, pero también era una pista sólida. ¿Por qué no vino a la policía con esto? «Porque la última vez que confié en la policía para hacer justicia», dijo Martina con una voz que temblaba apenas,
Mi padre terminó muerto y 3 inocentes pasaron años en prisión. El silencio que siguió fue denso. Aguirre conocía el caso Solís. Había sido un escándalo que sacudió al departamento. Su padre cometió errores graves, dijo finalmente. Pero eso no significa que toda la policía sea corrupta. No, aceptó Martina, pero significa que a veces la justicia necesita ayuda para encontrar su camino. Dejaron el departamento de Martina con más preguntas que respuestas. Aguirre ordenó una verificación profunda de todo lo que ella había recopilado. Mientras tanto, había llegado el turno del 5C. Damián abrió la puerta con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Oficiales, los estaba esperando. El departamento era el opuesto al de Martina, caótico, lleno de vida, o al menos de la apariencia de ella. Plantas que se morían en macetas desparejas, libros apilados sin orden, pantallas de computadora parpadeando con proyectos de diseño a medio terminar. Los técnicos comenzaron su trabajo. Aguirre observaba a Damián, estudiando cada microexpresión. El hombre parecía relajado, casi aburrido, pero había una tensión en sus hombros que delataba vigilancia constante. Sus ojos seguían cada movimiento del equipo forense, calculando qué encontrarían y qué no. Fue Vargas quien encontró el primer cable suelto. ¿Esto qué es?, preguntó, señalando un armario que parecía empotrado, pero cuyos bordes no encajaban perfectamente con la pared. Almacenamiento, respondió Damián, demasiado rápido. Aguirre se acercó. Ábralo. Necesitan una orden específica para eso. Eso es privado. Tenemos una orden para registrar todo el departamento, contradijo Aguirre. Ábralo ahora o lo abrimos nosotros. Damián vaciló. Por primera vez, su máscara de calma se resquebrajó. Está bien, dijo finalmente, pero sepan que están invadiendo mi privacidad sin justificación. Abrió el armario. Dentro había equipo fotográfico profesional, cámaras, lentes, trípodes, y en la parte de atrás, oculta detrás de una pila de cajas de zapatos, una caja de metal. Damián palideció cuando Vargas la sacó. No estoy obligado a dar la combinación o la abrimos a la fuerza, interrumpió Aguirre. Los dedos de Damián temblaron mientras marcaba los números. Cuando la caja se abrió, reveló exactamente lo que Aguirre temía encontrar. Fotografías. Cientos de ellas. Mujeres en la calle, en cafés, entrando a edificios. Algunas claramente no sabían que estaban siendo fotografiadas. Y entre ellas, un sobre grueso, marcado con un nombre. Carolina Vidal. Damián fue esposado en ese momento. Tenía derecho a permanecer en silencio. Le leyeron sus derechos mientras él miraba fijamente a Aguirre con una expresión que era mitad furia, mitad algo más oscuro. Resignación, quizás. O peor, alivio. En la comisaría, Damián pidió un abogado inmediatamente. Mientras esperaban, Aguirre y Vargas revisaron el contenido del sobre. Las fotos de Carolina eran perturbadoras en su intimidad. Dormida, duchándose, vista a través de una ventana empañada, sentada en su departamento leyendo. La última foto del sobre mostraba a Carolina saliendo de un bar. Al reverso, con la misma letra que en la foto que Martina había recibido, decía «Noche final, lista». El abogado de Damián era un hombre astuto llamado Guzmán, conocido por defender casos imposibles. Mi cliente admite ser un fotógrafo aficionado con intereses poco ortodoxos, dijo durante el interrogatorio formal. Pero fotografiar no es matar. ¿Tienen alguna evidencia física que lo conecte con el asesinato de la señorita Vidal? Y ahí estaba el problema. No la tenían. Las fotografías eran evidencia de acoso, obsesión, conducta criminal, pero no de homicidio. El ADN encontrado en Carolina no coincidía con Damián. Las fibras de ropa halladas en su cuerpo provenían de una chaqueta que no estaba en el departamento de Damián. La cinta adhesiva usada para atar sus manos no coincidía con ninguna cinta encontrada en sus pertenencias. Aguirre golpeó la mesa con frustración. Sabemos que la seguiste, sabemos que la fotografiaste.
¿Qué pasó esa noche? ¿Te rechazó? ¿Intentaste acercarte y las cosas se salieron de control? Damián lo miró con esos ojos grises que parecían demasiado viejos para su rostro. No la maté, dijo con una voz monótona. La fotografié porque era hermosa, porque todas ellas lo eran, pero nunca las toqué, nunca. ¿Y Laura Méndez? Intervino Vargas. ¿También solo la fotografiaste? Por primera vez, algo cambió en la expresión de Damián. Dolor genuino. Laura era diferente. La amaba, pero ella no lo entendió. Se asustó, me denunció y luego se fue. No sé dónde está. Ojalá lo supiera. Guzmán intervino. Si no tienen evidencia real, tienen que soltar a mi cliente. Aguirre sabía que tenía razón. Podían retenerlo 48 horas, pero después necesitarían cargos concretos. Y lo que tenían era circunstancial, perturbador, pero no definitivo. Mientras Damián regresaba a su celda temporal, Vargas revisaba las otras fotografías de la caja. Había algo que le molestaba, un patrón que no terminaba de ver. Dispuso las fotos en una línea temporal, organizándolas por las fechas escritas al reverso. 27 mujeres a lo largo de 7 años. Pero solo 5 de ellas tenían la marca lista en la última foto. Buscó en la base de datos. De esas 5 mujeres, 2 estaban vivas y localizables, una en Montevideo, otra en Chile. Las otras 3 estaban desaparecidas. Laura Méndez, Ana Beltrán y ahora Carolina Vidal, ya no desaparecida sino muerta. Detective, llamó Vargas con urgencia. Creo que Carolina no es su única víctima. Aguirre se acercó. Vio las fotografías, las fechas, el patrón emergiendo como una constelación oscura. «Hijo de puta», murmuró. «Ha estado haciendo esto durante años». Pero había algo más. Vargas había notado un detalle en varias fotos. En el fondo, desenfocado pero visible, aparecía repetidamente la misma figura. Una mujer de cabello oscuro, complexión delgada. En algunas fotos estaba en la misma calle que la víctima principal, en otras en el mismo café, siempre a distancia, siempre observando. Vargas amplió una de las imágenes en su computadora. La calidad era mala, pero cuando ajustó el contraste, la figura se volvió más clara. Su corazón se aceleró. «Detective Aguirre», dijo con voz tensa. «Mire esto». Era Martina Solís. El aire en la sala de investigaciones se volvió denso. Aguirre sintió que el caso acababa de volverse mucho más complejo de lo que había imaginado. No era solo un depredador fotografiando víctimas. Había alguien más en el juego. Alguien que había estado siguiendo al que seguía. «Trae a Martina», ordenó Aguirre. «Ahora». Mientras Vargas salía corriendo, Aguirre miró fijamente las fotografías desplegadas sobre la mesa. 2 cazadores, pensó. O quizás un cazador y un ejecutor. La pregunta era, ¿quién era cuál? Y más importante, ¿dónde estaba la siguiente víctima en esta partida de ajedrez mortal? En su celda, Damián miraba el techo con una sonrisa pequeña y extraña. Había algo que la policía aún no sabía. Algo que lo hacía sentirse casi seguro a pesar de las barras. Él no había matado a Carolina, pero sabía quién lo había hecho. Y esa persona nunca lo dejaría pudrirse en prisión, porque si él hablaba, ambos caerían. Miró por última vez el balcón, ese cuadrado de cielo donde todo había comenzado. Los ojos que vigilaban, los ojos que juzgaban, los ojos que, ahora lo sabía, nunca habían estado solos. Aguirre leyó la carta 3 veces. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que se reorganizaba constantemente. Ordenó un equipo forense al cementerio inmediatamente y duplicó la vigilancia sobre Damián. Luego se sentó frente a todas las evidencias acumuladas y comenzó a reconstruir la historia desde cero. Laura Méndez había desaparecido hace 5 años. Ana Beltrán hace 3. Carolina Vidal hace 8 días. 3 mujeres, 3 desapariciones.
y Damián había fotografiado a las 3 antes de que desaparecieran. Pero las fotografías no probaban que las hubiera matado. De hecho, si Martina tenía razón, no lo había hecho. ¿Entonces quién? El equipo en el cementerio llamó a medianoche. Habían abierto la tumba 237. No pertenecía a ningún Solís, sino a una familia llamada Romero. Pero cuando excavaron, encontraron algo que no debía estar ahí. Restos humanos que no correspondían a los registros oficiales del nicho. Huesos de al menos 2 cuerpos diferentes, mezclados con los restos legítimos. Análisis preliminares sugerían que habían sido enterrados en distintos momentos. El más reciente hace aproximadamente 3 años. Pero, ¿cómo había conseguido Martina acceso a esa tumba? ¿Y por qué Carolina no estaba allí con las otras? Aguirre regresó a interrogar a Damián con nueva urgencia. Esta vez sin el abogado presente, en una conversación off the record, que técnicamente violaba varios protocolos, pero que Aguirre justificó como necesaria. «Háblame de Martina Solís», dijo directamente. Damián levantó la vista, sorprendido. ¿Qué tiene que ver ella? Aparece en tus fotografías, en el fondo, siguiendo a las mismas mujeres que tú seguías. Damián guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz sonó diferente, más pequeña. Me di cuenta hace 1 año. Al principio pensé que era coincidencia, pero luego la vi demasiadas veces, siempre a distancia, siempre observando. Pensé que quizás ella también era fotógrafa, que teníamos el mismo interés. ¿Hablaste con ella? Una vez, hace 6 meses, en el pasillo del edificio. Le pregunté si había notado a la mujer del café de la esquina, Carolina. Le dije que tenía una luz especial. Damián tragó saliva. Martina me miró de una forma que no puedo describir, como si me estuviera viendo por dentro. Dijo: «Los que miran a veces olvidan que también pueden ser vistos». Y se fue. Aguirre sintió un escalofrío. ¿Y después? Empecé a tener miedo. Encontraba mis cosas movidas. Alguien había entrado a mi departamento mientras dormía. Nada faltaba, pero todo estaba ligeramente fuera de lugar, como si alguien estuviera inventariándome. Y luego Carolina desapareció. Damián levantó la vista con ojos inyectados de terror. Pensé que la policía me culparía, por eso escondí bien las fotos, pero nunca la toqué. Lo juro por lo que más quiero, nunca toqué a ninguna. ¿Y Laura? ¿Ana? Laura se fue por su cuenta. Cambió de ciudad, de nombre, empezó de nuevo. Sé que está viva porque la busqué. Encontré su perfil en redes sociales bajo otro nombre. Está en Europa ahora, casada. Una lágrima recorrió su mejilla. Ana, no lo sé. Desapareció y asumí que también había huido de mí. Pero ahora... Las piezas comenzaron a encajar con una claridad aterradora. Martina había heredado más que trauma de su padre. Había heredado su sentido de justicia distorsionado. Alberto Solís plantaba evidencia para asegurar condenas. Martina hacía algo peor. Se convertía en juez, jurado y verdugo. Carolina. Aguirre buscó su nombre en los archivos. Allí estaba. 1 año atrás había testificado en un caso de abuso infantil. Su testimonio, luego retractado, había destruido la carrera de un maestro inocente. El hombre se suicidó antes de que se demostrara su inocencia. Dios mío, murmuró Aguirre. Está matando mentirosas. El patrón era claro ahora. Damián las señalaba sin saberlo con sus fotografías y su obsesión. Martina investigaba, encontraba sus mentiras, sus pecados no castigados y ejecutaba sentencia. Usaba el cementerio como vertedero, probablemente con ayuda de alguien que trabajaba allí. Pero Carolina era diferente. Carolina había sido dejada en el sótano del edificio, en exhibición. ¿Por qué cambió el patrón?, se preguntó en voz alta. Vargas, que había estado escuchando desde la ventana de observación, entró con una carpeta. Creo que sé por qué. Encontré esto en los archivos del estudio legal donde trabaja Martina. Era un caso reciente. Un juicio civil donde Carolina Vidal había sido citada como testigo clave. El caso involucraba a una empresa que había sido demandada por contaminación ambiental.
Carolina, empleada de la empresa, había cambiado su testimonio en el último momento, alegando que había sido coaccionada para mentir. Su nueva versión de los hechos había resultado en una condena millonaria para la empresa y la liberación de los ejecutivos previamente acusados. Pero había más. Martina había sido la archivista asignada a ese caso. Había tenido acceso a todos los documentos, incluidas las comunicaciones privadas de Carolina. Y en esas comunicaciones estaba la verdad. Carolina había sido pagada para cambiar su testimonio. No había sido coaccionada. Había mentido por dinero. La trajo al edificio, dijo Vargas. La confrontó con su mentira, probablemente. Y cuando Carolina no mostró remordimiento, Aguirre completó el pensamiento. La mató. Pero esta vez la dejó aquí, en el sótano, porque quería que Damián fuera culpado. Él era el chivo expiatorio perfecto, el acosador obsesivo con historial. Todo encajaba excepto una cosa. ¿Dónde estaba Martina ahora? La respuesta llegó en forma de una llamada telefónica a las 3:47 de la madrugada. Era el administrador del edificio, Peralta. Su voz temblaba. «Detective, tiene que venir. Hay alguien en el balcón del 5B y está armada». Aguirre y su equipo llegaron en 15 minutos. El edificio estaba rodeado. Luces de patrulla pintaban las fachadas de azul y rojo intermitente. Los vecinos habían sido evacuados, excepto uno, Damián, que había sido liberado bajo fianza esa tarde gracias a su abogado y que ahora estaba en su departamento, el 5C, justo frente al balcón donde Martina estaba de pie. Martina, llamó con voz firme pero no agresiva. «Soy el detective Aguirre. Necesito que bajes el arma». Ella no se volvió. ¿Encontró la tumba? Sí. ¿Y entiende ahora? Aguirre avanzó un paso. Entiendo que crees que estás haciendo justicia, pero sabes que esto no es el camino. Martina rió. Fue un sonido seco, sin humor. Mi padre creía lo mismo que usted, que el sistema funcionaba, que las reglas importaban, y cuando descubrió que había destruido vidas inocentes siguiendo esas reglas, se colgó. Me dejó sola con la verdad. A veces la justicia necesita manos sucias. Carolina Vidal no merecía morir. Carolina Vidal destruyó la vida de un hombre inocente por dinero. Él tenía una familia, hijos que ahora crecerán sin padre porque ella mintió. Martina finalmente se volvió. Sus ojos estaban rojos pero secos. Dígame, detective, ¿cuántos años le habrían dado por perjurio? ¿2? ¿3? ¿Y el hombre que murió por su culpa? ¿Qué justicia recibe él? No somos dioses, respondió Aguirre. No nos corresponde decidir quién vive y quién muere. Entonces, ¿quién lo hace? ¿El azar? ¿La suerte? Martina levantó el objeto en su mano izquierda. Era la fotografía de su padre. Él lo intentó a su manera. Yo lo hago a la mía. Desde el departamento de enfrente, Damián apareció en su balcón. Martina lo vio y algo cambió en su expresión. «Usted también es culpable», le dijo con voz fría. «No de matarlas, pero sí de acosarlas, de convertirlas en objetos. Ellas eran personas, no colecciones». Damián asintió lentamente. «Lo sé, y viviré con eso». ¿Vivirá?, preguntó Martina con amargura. ¿Cuántos años le darán? ¿5? ¿10? ¿Y luego saldrá y lo hará de nuevo? ¿Porque hombres como usted nunca cambian? Probablemente tenga razón, admitió Damián. Por primera vez sonó genuinamente arrepentido. Pero matarme no traerá de vuelta a ninguna de ellas. No, aceptó Martina, pero los detendrá a todos los demás. Aguirre vio la intención en sus ojos un segundo antes de que actuara. «¡No!», gritó, pero era tarde. Martina apuntó el arma, pero no hacia Damián. La apuntó hacia sí misma. «Mi padre no pudo vivir con la verdad», dijo con voz extrañamente tranquila. «Yo tampoco puedo, pero al menos yo sé que las que maté eran culpables». El disparo resonó en el patio interno como un trueno encerrado. El eco rebotó contra las paredes, multiplicándose.
hasta que todo el edificio pareció gritar con una sola voz. Martina cayó hacia atrás. La fotografía de su padre flotó en el aire por un momento, antes de deslizarse sobre la baranda y caer al vacío, girando lentamente hasta desaparecer en la oscuridad del patio. Aguirre corrió hacia el balcón, pero sabía que era inútil. Cuando llegó, Martina ya no respiraba. Sus ojos, todavía abiertos, miraban hacia el cielo recortado entre los edificios. En su rostro había una expresión que podría confundirse con paz. Los ojos en el balcón, finalmente, habían dejado de vigilar. El funeral de Martina Solís fue pequeño, casi inexistente. Solo asistieron Aguirre, Vargas y, sorprendentemente, Damián Ortega, custodiado por 2 oficiales mientras esperaba su juicio por acoso y posesión de material obtenido ilegalmente. No hubo discursos. No hubo flores, excepto un solo lirio blanco que alguien dejó sobre el ataúd, aunque nadie supo quién. La enterraron junto a su padre. La lápida decía simplemente Martina Solís, 1993-2025. Descansa ahora. No había epitafios poéticos, ni mensajes de esperanza. Solo fechas y silencio. En las semanas que siguieron, la historia se filtró a los medios. Los titulares hablaban de La justiciera de San Telmo y El ángel oscuro del cementerio. Programas de televisión debatían sobre vigilantismo y justicia. Algunos la llamaban heroína. Otros, psicópata. La verdad, como siempre, habitaba algún lugar entre ambos extremos, en un territorio gris que nadie quería reconocer. Peralta intentó vender los departamentos, pero nadie quería comprar en un edificio marcado por tanto horror. Finalmente, vendió el edificio completo a una empresa de renovación que planeaba convertirlo en hotel boutique. Historia y carácter, decía el folleto promocional, sin mencionar qué tipo de historia o qué clase de carácter. Aguirre visitó a Damián en prisión 3 meses después del suicidio de Martina. Había sido condenado a 8 años por acoso agravado y había aceptado tratamiento psicológico como parte de su sentencia. Se veía diferente, más pequeño, como si la culpa hubiera encogido algo fundamental en él. ¿Alguna vez piensa en ella?, preguntó Aguirre. Damián asintió. Todos los días. Y me pregunto si tenía razón, si soy incapaz de cambiar. Y estoy intentándolo. Es lo único que puedo hacer. Hizo una pausa. ¿Encontraron a todas las víctimas? Aguirre negó con la cabeza. Solo a Ana Beltrán y a otra mujer que aún no hemos identificado. Los huesos estaban muy deteriorados. Laura Méndez está viva en España, como dijiste, pero hay lagunas. Momentos en los que Martina desaparecía de los registros. Viajes que no sabemos a dónde la llevaron. Es posible que haya más. Cada noche, admitió Aguirre, porque parte de mí entiende por qué lo hizo, y eso me aterroriza. Damián lo miró con esos ojos grises que ya no parecían peligrosos, solo cansados. A mí también. Vargas, por su parte, había quedado marcada por el caso de una forma diferente. Solicitó transferencia a la División de Personas Desaparecidas. Había algo en la historia de Martina que la perseguía. La idea de que el trauma no tratado podía mutar en algo monstruoso, de que la línea entre víctima y victimario era más delgada de lo que nadie quería admitir. Vargas cerró el archivo con un peso en el pecho. La respuesta era obvia. Sí, le había enseñado. No con palabras, sino con ejemplo, con su propio fracaso, con su muerte. Le había mostrado que a veces el sistema fallaba, que a veces los culpables quedaban libres, y que esa verdad podía corroer el alma hasta convertirla en otra cosa. El departamento 5B permaneció vacío durante meses. Ningún inquilino nuevo quería vivir allí. Los que hacían tours por el edificio durante la renovación reportaban sensaciones extrañas en ese piso. Una pesadez en el aire, una sensación de estar siendo observado. Pero había algo que el libro no mencionaba, algo que solo Aguirre sabía. En el escritorio de Martina, debajo de una pila de archivos aparentemente aleatorios,
había encontrado un cuaderno. Era similar al de Damián, lleno de anotaciones meticulosas. Pero las entradas más recientes no hablaban de Carolina, ni de Ana, ni de Laura. Hablaban de él, de Aguirre. Detective Román Aguirre, 52 años, 30 años en el cuerpo. Casos sin resolver, 17. Casos cerrados por falta de evidencia, 32. Divorciado. 2 hijos que no lo visitan. Bebe solo los jueves. Debilidad. Cree en la redención. Pregunta: ¿cuántos culpables ha dejado libres por creer en segundas oportunidades? La última entrada, fechada el día antes de su suicidio, decía: todos somos culpables de algo. La diferencia está en quién nos juzga. ¿Juzgará él con la misma severidad que yo? ¿O me perdonará porque comprende que a veces la justicia es solo otra forma de venganza vestida con toga? Aguirre nunca le contó a nadie sobre ese cuaderno. Lo quemó en su chimenea una noche de invierno, viendo cómo las páginas se retorcían y ennegrecían hasta convertirse en ceniza. Pero las palabras quedaron grabadas en su memoria, un recordatorio constante de cuán cerca había estado de convertirse en el siguiente nombre en la lista de Martina. A veces, en las noches, miraba el océano y pensaba en Martina, en cómo ella había visto en él algo que él mismo no quería reconocer. En cómo, a su manera retorcida, había intentado salvarlo, mostrándole las consecuencias de su obsesión. Y se preguntaba, si ella hubiera vivido, ¿lo habría matado eventualmente? O lo habría perdonado porque él, al menos, nunca cruzó la línea hacia la violencia física. No tenía respuesta, y esa incertidumbre era su propia prisión perpetua. El edificio de San Telmo, transformado y reluciente, abrió como hotel 2 años después de la tragedia. Las habitaciones que alguna vez fueron departamentos 5B y 5C eran las más solicitadas, no por lo que había ocurrido allí, sino por sus balcones con vista al patio interno. Ese cuadrado de cielo que durante décadas había sido testigo silencioso de tantas vidas. La señora que ahora administraba el hotel, sin saber la historia completa, había colocado plantas en todos los balcones. Geranios rojos, jazmines, helechos. Le daba vida al espacio donde antes solo había vigilancia y muerte. Los huéspedes comentaban sobre la atmósfera peculiar del lugar. Algunos decían que se sentían observados. Otros juraban haber visto sombras moverse en los balcones vacíos durante la noche. Pero eran solo sombras, solo ecos de lo que fue. Aguirre se jubiló un año después del caso, no por edad, sino por elección. El peso de los años y de los casos sin resolver se había vuelto demasiado pesado. En su último día, Vargas lo encontró en su oficina, mirando el archivo del caso Solís. ¿Alguna vez tuvo paz con esto?, preguntó ella. Aguirre cerró el archivo lentamente. No, y creo que ese es el punto. Algunos casos no están hechos para darte paz. Están hechos para recordarte que la línea entre justicia y venganza es tan fina que a veces es invisible. Y que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de cruzarla. ¿Cree que ella estaba loca? Vargas asintió. Había aprendido eso en el año que pasó investigando personas desaparecidas. Había visto a familias destruidas, a inocentes olvidados, a culpables caminando libres. Y sí, había sentido ese mismo impulso oscuro, el deseo de hacer justicia con sus propias manos. ¿Qué haremos con esa parte de nosotros?, preguntó. Lo que Martina no pudo hacer, respondió Aguirre. Reconocerla, nombrarla y elegir cada día no dejarla ganar. Porque los ojos que vigilaban no estaban solo en el balcón de Martina, estaban en todos nosotros, en cada momento en que juzgamos, en cada vez que decidimos qué es justo y qué no lo es. Estaban en la mirada de cada persona que había sido lastimada y quería ver sufrir al responsable, en cada víctima que soñaba con venganza y la llamaba justicia. Los ojos en el balcón eran un espejo, y lo que mostraban
no era solo la oscuridad de una mujer perturbada, sino la sombra colectiva de una sociedad que aún no había aprendido a distinguir entre castigar el mal y convertirse en él. La fotografía que Martina había dejado caer desde el balcón nunca fue encontrada. Probablemente terminó en algún rincón del patio interno, desintegrada por el tiempo y la lluvia. Pero la imagen permanecía. Una niña sonriente junto a su padre, ambos atrapados en un momento antes de que todo se rompiera. Y en ese momento congelado, en esa fracción de segundo capturada antes del colapso, había una pregunta que nadie podía responder. ¿Cuándo exactamente dejamos de ser víctimas y nos convertimos en verdugos? ¿Hay un momento definido? ¿Un instante preciso? ¿O es un deslizamiento gradual, tan lento que cuando finalmente lo notamos ya es demasiado tarde para regresar? Martina Solís había pasado su vida buscando esa respuesta en los archivos de casos criminales, en las mentiras de las personas que juzgaba, en la tumba de su padre. Y al final, la única respuesta que encontró fue el silencio de una pistola y la caída final desde un balcón donde los ojos, cansados de vigilar, finalmente se cerraron. La justicia, descubrió demasiado tarde, no era algo que se podía ejecutar. Era algo que se debía perseguir sabiendo que nunca se alcanzaría completamente. Y en esa persecución imposible, en ese esfuerzo perpetuo, estaba la única forma de redención disponible para los mortales. Pero ella había elegido otro camino, y ahora dormía junto a su padre. 2 nombres en lápidas vecinas, 2 historias de justicia distorsionada hasta convertirse en tragedia. Los años pasarían, la historia se volvería leyenda, luego anécdota, finalmente olvido. Nuevos inquilinos llenarían el edificio, nuevas vidas tejerían nuevos dramas. El patio interno vería nuevas sombras, nuevos secretos, nuevos ojos que vigilaban desde otros balcones. Porque esa es la naturaleza de los edificios y de las ciudades y de la humanidad misma. Continuamos, olvidamos, repetimos. Los fantasmas se quedan solo en las historias que contamos, en los libros que escribimos, en las noches en que no podemos dormir y nos preguntamos qué habríamos hecho en su lugar. Y quizás esa sea la lección final de Martina Solís. No que era un monstruo, sino que no era tan diferente del resto de nosotros. Solo había ido más lejos. Solo había cruzado líneas que otros solo contemplaban desde lejos. Los ojos en el balcón eran los suyos, pero también eran nuestros. Siempre lo fueron, siempre lo serán. Y esa verdad, más que cualquier crimen, era lo que realmente mantenía despiertos a quienes conocieron su historia.